Buenas noches, mi nombre es Andrea Galindo y esta es mi evaluación de desempeño a través de una reflexión personal sobre mi semestre, que es mi sexto semestre. Mi matrícula es A0368-483. Bueno, mi primer competencia es aplicación de metodologías. Bueno, yo creo que he logrado esta competencia ya que la verdad es que durante todo el proyecto y durante todo el semestre nos enseñaron diferentes metodologías y todas fueron implementadas en el proyecto. ¿Qué cambió en mí? Que nunca me había dado cuenta que en los otros semestres ya había implementado dichas metodologías. Un ejemplo es la metodología Scrum, que la aprendimos en este semestre. De hecho, en la clase de planeación fue donde la llevamos un poquito más a fondo. Y nunca me había dado cuenta que en realidad ya había llevado ese tipo de metodologías en mi semestre, en mis anteriores semestres. Para poner un ejemplo un poquito más específico, en el semestre de construcción de software, aunque fue un poquito más corto, el proyecto era un poquito más simple. Ya había llevado esta metodología cuando asignamos un líder, cuando asignamos de hecho diferentes roles, pero no sabía que existía esa metodología, vaya. Y fue muy curiosa cuando la empecé a revisar y más cuando la empecé a implementar en este semestre, porque me di cuenta que ya la había llevado, que ya la había implementado y que, bueno, ya había como contemplado roles, porque de hecho en mi cuarto semestre en construcción de software teníamos una líder que me dijo, oye Andy, tú eres parte de la documentación, te queda muy bien, yo hice mockups, toda la documentación la hice yo, pero teníamos a alguien de base de datos que solo se enfocaba en eso, alguien de front y alguien de back y alguien de videojuegos. Entonces sí fue algo que me impactó en el momento. El siguiente es diseño de componentes de software. Bueno, yo creo que también he logrado este dominio ya que durante estas 10 semanas yo hice varias vistas, hice la vista de validación en la sección de proyectos y hice mi dashboard, bueno, hice un dashboard por el rol de líder de preventa y la verdad es que el diseño de componentes para pues mi software fue algo muy importante para saber dónde iban alineados, que se viera correctamente, que se viera intuitivo para el usuario y que se viera agradable a la vista, que no fuera bochornoso, que se viera bien acomodado, que tuviera el tamaño perfecto. Este, y bueno, creo que he logrado, que logré que lo logré, ya que pues la verdad fue algo que tomé desde el principio y fue algo que desde el principio como equipo siempre lo vimos. Desarrollo de componentes de software. Bueno, también he logrado esta competencia, ya que, como dije anteriormente, yo me encargué de dos vistas y pues fue desarrollar componentes, desarrollar su funcionalidad. Entonces, la verdad es que fue mucha documentación, fueron muchos videos de YouTube, muchos PDFs descargados que me ayudaron a poder completar esta competencia y completar mis vistas. Am, Voy a juntar estas dos diapositivas. ¿En qué cambió en mí? Bueno, en que ahora sé que existen diferentes reglas para poder hacer dichos botones correctamente. Mientras en mis 2 semestres donde llevé mucho de esto de software, bueno, yo decía, bueno, porque se ve bonito así, porque yo he visto en videos que es lo que está de moda para los softwares, que se vea de esta manera y así. Pero ahora que tomé la clase que te explican por qué son así, por qué es la importancia que estén así, bueno, me hizo darme cuenta que muchas veces uno cree, es que se ve bonito el botón así. Bueno, pero en realidad es que no tiene que estar así por diferentes razones, por el usuario, por la funcionalidad del botón. Y me hizo darme cuenta en páginas pues que uno visita, ¿no? Como I Love PDF o cosas así, que te das cuenta que hay algunos componentes que en realidad no están tan bien hechos, ¿no? Y eso es lo que cambió en mí. Elaboración de pruebas de software. Bueno, la verdad es que yo realicé pruebas de seguridad, no realicé pruebas de funcionalidad en mi proyecto.
Por eso creo que yo logré esta competencia, ya que las pruebas de seguridad son igual de importantes que las pruebas de funcionalidad en un proyecto. Fue que cambió en mí, que fue muy divertido el hacerlas, ¿no? El darme cuenta que había algunas cosas en las que mi software estaba protegido y en otras en las que mi software era realmente muy vulnerable. Y pues también me gustó porque fue buscar diferentes formas de pues de que ya no hubiera ese problema, ¿no? Cómo se podía solucionar. Me gustó mucho porque una de mis áreas de interés es la ciberseguridad. Entonces, el hecho de investigar, de realizar la prueba, de ver que no era vulnerable o si era vulnerable, me gustó muchísimo. Igualmente, nada más para agregar un poquito a esta view y igual el momento de investigar qué tipo de pruebas de software son necesarias para nuestra plataforma, también lo disfruté mucho. Sigue implementación de software, implantación de software, perdón. Bueno, también creo que he logrado esta competencia, ya que, bueno, durante todo el proyecto siempre se tuvo en claro que este proyecto tenía que tener una fecha inicial y una fecha final y que no era quedar a medias, sino que quedara como un buen trabajo, un buen proyecto y algo que pudiera ser escalable. Y creo que lo logré con mi equipo, logramos que nuestro proyecto sea escalable, puede ser escalable y puede mejorar muchísimo, pero lo que entregamos es definitivo, es un buen proyecto y que puedes realizar cosas con él, cosas reales con él. ¿Qué cambió en mí? Que me hizo darme cuenta que poco a poco voy avanzando muchísimo en la carrera y que más y más voy entregando cosas más reales, mientras que en el tercer semestre llevé clase nada más de lo que es el desarrollo de software, ¿no? De cómo tiene que interactuar el usuario, de cómo tiene que ser el usuario y cosas muy sencillas, después a realizar algo muy sencillo en construcción de software, entre comillas, proceder a móvil y terminar con este semestre que es algo ya real, ¿no? Desde la documentación, desde realizar el proyecto, las pruebas, ahí cuando me dijeron, es que tienes que hacer pruebas, ahí yo dije, este proyecto es real y este proyecto tiene que ser escalable a algo más real incluso. Gestión de proyectos computacionales. Bueno, creo que también logré esta competencia ya que yo estuve en dos diferentes equipos y tuve dos diferentes gestiones de proyecto, mientras que uno, la verdad, me costó mucho organizarlo y poder acomodarme yo en él. En el otro fue un poco más sencillo, la organización, el acomodarme, el trabajar. Entonces, el hecho de gestionar proyectos computacionales, ver lo complicado que son, lo tardado que son, porque mientras a nosotros ya nos dan una fecha límite como de son 15 semanas, en la vida real, gracias a los profesores, específicamente a la profesora Marta y Magda, nos dimos cuenta que en realidad no es algo que salga en 15 semanas, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que entregar esa fecha, pero es un proyecto que puede durar meses y años y que está bien y que eso es lo que lo vuelve real, ¿no? Porque ya estás entregando algo real. Entonces me gustó mucho esa parte, esta competencia de gestión de proyectos computacionales porque me hizo darme cuenta pues todo el proceso en que lleva un software, ¿no? Que no es nada más hago mi página y ya, sino es documentarlo bien, saber qué quiere el usuario, cómo va a interactuar el usuario, son muchísimas cosas antes del código, incluso después de hacer código. Muchísimas gracias.